España, 12 de febrero de 2026. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a usar las disposiciones oficiales del día como si fuesen una radiografía del país para responder una pregunta. ¿En qué está invirtiendo España su dinero y su energía ahora mismo? ¿En cuidar a su gente? ¿En construir grandes infraestructuras? ¿O quizá en la burocracia de siempre? Vamos a buscar las pistas. Y bueno, la primera que encontramos es bastante sombría. Se ha publicado una corrección de errores sobre el Real Decreto Ley de ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz, en Córdoba, y de Gélida, en Barcelona. Es que es un punto de partida que nos recuerda la función más básica del Estado, ¿no? Responder después de una tragedia. Sí, Y esta corrección, que puede parecer un detalle burocrático, algo menor, en realidad es fundamental. La maquinaria administrativa, aunque a veces nos parezca lenta o fría, tiene que ser precisa. No se trata solo de aprobar una ley y ya está. Se trata de garantizar que cada céntimo y cada apoyo llegue a la persona correcta de la forma correcta. Es la diferencia entre una promesa y una ayuda real. hablando de ayudas reales, de ahí saltamos a políticas que buscan prevenir en lugar de solo reaccionar. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se detalla para este año un complemento de hasta 525 euros para pensionistas no contributivos que no pueden pagar el alquiler. Y, por otro lado, un plan para estabilizar a los cuidadores de personas dependientes con mejores condiciones laborales. Y es interesante ver cómo se abordan los problemas desde dos flancos. Porque el complemento al alquiler es, digamos, una tilita, una solución de urgencia necesaria para tapar una herida abierta. Una ayuda directa. Exacto. Pero el plan para los cuidadores es más profundo. Intenta mejorar la estructura del sistema de cuidados, reconociendo que la calidad de vida de una persona dependiente está directamente ligada a la estabilidad y el bienestar de quien la cuida. Son dos velocidades de acción, pero que se complementan. Pero lo que de verdad me ha llamado la atención, donde parece que estamos mirando al futuro, es en la tecnología aplicada a la salud. Vemos la ampliación de la tarjeta sanitaria virtual para seguir a los recién nacidos, pero sobre todo, y esto es lo importante, un proyecto de telemonitorización domiciliaria para pacientes crónicos. Hablan de una plataforma inteligente con tecnología IoT. Aquí es donde vemos un cambio de paradigma total. Pasamos del modelo de voy al médico cuando me encuentro mal a un modelo de vigilancia continua Y preventiva. la idea es que el sistema sanitario se anticipe a la crisis. A ver, para que nos hagamos una idea, cuando hablamos de IoT, del Internet de las Cosas en este contexto, quiere decir que el tensiómetro de una persona mayor en su casa de Soria podría enviarle una alerta automática al móvil de su médica en el centro de salud si detecta algo anómalo. Hablamos de ese nivel de conexión. Hablamos exactamente de ese nivel. Significa que el glucómetro, el pulsoxímetro o incluso un reloj inteligente del paciente están constantemente enviando datos a una central, y el sistema, mediante algoritmos, puede detectar patrones anómalos mucho antes de que el paciente siquiera sienta los síntomas de una descompensación. Vaya. La tecnología elimina ese paso intermedio de que el propio paciente tenga que anotar, recordar sus mediciones. El sistema lo vigila por él. Suena muy eficiente, la verdad. Casi como tener una UCI en casa. Pero también me genera dudas. Claro. ¿No corremos el riesgo de crear una sanidad a dos velocidades? Una para los que dominan la tecnología, que suelen ser más jóvenes, con más recursos, y otra precisamente para los más mayores y vulnerables, que se queden descolgados por la brecha digital. Esa es la gran pregunta. Y el principal riesgo de cualquier digitalización de servicios públicos, sin duda. La clave del éxito de este proyecto no estará en la tecnología, que ya existe y funciona. La clave estará en la implementación. En el cómo. En el cómo. Exacto. Habrá personal que ayude a instalar los dispositivos. Las interfaces serán sencillas, casi invisibles para el usuario. Habrá un plan de formación para pacientes y familiares. Si no se resuelve esa parte humana, el proyecto, por muy brillante que sea tecnológicamente, podría fracasar, o peor aún, aumentar la desigualdad. Es que esa protección de los más vulnerables aparece en otro punto de una forma muy cruda. Se habla de garantizar el suministro eléctrico a personas electrodependientes y se cita de forma explícita a quienes padecen esclerosis lateral amiotrófica, la ELA. Y ese detalle es crucial, porque reconoce que para algunas personas la electricidad no es una comodidad, es un soporte vital. El texto lo deja clarísimo. ¿Qué dice? Considera el suministro imprescindible para mantener con vida a una persona.
Es la legislación bajando al terreno de lo más fundamental, reconociendo que un respirador artificial no puede depender de si se ha podido pagar o no la última factura. Y esa idea de aplicar tecnología para un cuidado casi individualizado, al milímetro, contrasta de una forma brutal con otra cara del Estado que vemos hoy, la de los megaproyectos a escala de gigante, como la continuación de las obras de la Ciudad de la Justicia en Madrid. La describen, ojo, como el complejo judicial más grande del mundo. Más de 100 millones de euros de inversión solo para este año. Es el péndulo del Estado, ¿no? Pasa de la telemedicina personalizada al hormigón a gran escala. En teoría, un proyecto así busca la eficiencia, centralizar en un solo espacio juzgados, fiscalías, servicios asociados, para mejorar la coordinación y agilizar los procesos. Un momento, pero ¿no hemos oído esa promesa de modernización y agilización con cada gran proyecto de los últimos 20 años? Sí, claro. ¿Hay algo en el texto que sugiera que esta vez será diferente o es simplemente más ladrillo con la misma burocracia dentro? Pues esa es la pregunta del millón. Y lo interesante aquí no es lo que dice el documento, sino lo que no dice. Ajá. Se habla de la inversión en la infraestructura física, en los edificios. No se detalla un plan de digitalización de procesos o de reforma procesal que vaya asociado a esta inversión. Así que de momento es una apuesta arquitectónica, no una revolución en la gestión. El verdadero cambio vendrá cuando liciten el software y la formación, no solo los ladrillos. Claro. Un edificio nuevo no garantiza una justicia más rápida si los expedientes se siguen moviendo en papel. Claro, porque no todos son esos titulares grandilocuentes. También se licitan obras más calladas, pero que son las que hacen que el país funcione, ¿no? La fontanería del sistema. Eso es, la reparación de la plataforma ferroviaria en el tramo Ortigueira-Ribadeo o el suministro de equipos de comunicación GSMR para trenes de Adif. Exacto. El GSMR es el estándar europeo de comunicación para ferrocarriles. Actualizarlo es vital para la seguridad y para que nuestros trenes puedan operar sin problemas en corredores europeos. Son esas inversiones menos visibles. Nadie inaugura con una gran foto la renovación de un sistema de comunicación. Pero oye, sin él, los trenes no se mueven. Y en esa misma línea de lo local, en Madrid, se anuncia el primer plan de carreteras rurales. 48 millones de euros para mejorar conexiones y construir carriles bici. Pero luego, en el plano económico, surgen dos iniciativas que suenan casi a eslogan político. Una ley de lucha contra la hiperregulación y una estrategia de impulso al ecosistema de drones. Si conectamos todo esto, vemos una estrategia económica con dos brazos muy claros. Por un lado, la inversión en infraestructura básica, la fontanería que decíamos, tanto ferroviaria como viaria, que busca la cohesión territorial. Y por otro, una apuesta por el futuro. Y es muy significativo que esto ocurra justo cuando finaliza la ejecución de los grandes fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE. Es como si el país estuviera preparando el terreno para la siguiente fase económica, ya sin ese impulso extraordinario de Europa. Hay que buscar nuevos motores. Entiendo la conexión con el fin de los fondos, pero ¿no te parece que una estrategia de impulso al ecosistema de drones llega un poco tarde? Otros países llevan años con esto. ¿Estamos realmente innovando o simplemente intentando no quedarnos atrás del todo? Es una observación muy pertinente, y probablemente sea una mezcla de ambas cosas. No estamos a la vanguardia mundial, eso es evidente, pero se intenta crear un marco regulatorio y de inversión que permita al menos que las empresas nacionales puedan competir. Y lo mismo ocurre con la ley contra la hiperregulación. Suena muy bien, pero el diablo, como siempre, está en los detalles. Claro, porque una ley de lucha contra la hiperregulación, ¿qué significa en la práctica? ¿Se trata de eliminar licencias para abrir un negocio, de simplificar los impuestos, o es un titular atractivo sin contenido claro detrás? Exactamente. El documento solo enuncia la ley, no la desarrolla. Podría ser una revolución que elimine trabas burocráticas innecesarias, o podría quedarse en un gesto cosmético. El nombre es ambicioso, pero su impacto real dependerá de si se atreve a tocar las estructuras profundas de la administración, algo que históricamente ha sido muy complicado. Y de esa estrategia nacional, de repente la radiografía nos lleva a una conexión que no me esperaba para nada. Un acuerdo internacional entre la Diputación de Barcelona y ONU Habitat, el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. Esto es fascinante, de verdad, porque demuestra que la acción internacional ya no es exclusiva de los estados. Las regiones y las grandes ciudades son actores globales de primer nivel. Barcelona, a través de su Diputación, dialoga directamente con la ONU sobre desarrollo urbano sostenible.
Y el documento nos deja ver las tripas de cómo funciona esto. Por ejemplo, Por ejemplo, la tasa estándar del 13% que cobra la Secretaría de la ONU por gestionar las contribuciones voluntarias, o que la propia Diputación tenga un plan de medidas antifraude para poder participar en estos convenios. Son los engranajes, ¿sabes?, los que hacen posible la cooperación. es que el nivel de variedad es increíble. En el mismo día pasamos de ese acuerdo global al nombramiento de un profesor titular de Universidad en Ecología en León y de ahí a un convenio del Ministerio de Cultura con Family Search. La conocida organización de genealogía, sí, vinculada a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y esto, que podría parecer algo de nicho, nos habla de una simbiosis curiosa. Para el Estado, gestionar archivos históricos y hacerlos accesibles es una función pública. Para Family Search, es una forma de acceder a fondos documentales para sus enormes bases de datos genealógicas, lo público y lo privado, colaborando para digitalizar la memoria histórica. Y cuando crees que ya no se puede bajar más al detalle, llegas al nivel del terreno. Literalmente. Un anuncio para revisar la autorización de vertido de aguas residuales de Benasque al río Ésera. Y otro que detalla parcelas afectadas por un proyecto en Castillo de Locubin, en Jaén. Y nombra a los propietarios. Leo textualmente. Antonia Conde Ibáñez y describe el cultivo afectado. Olivos secano. Y ese es el punto final que conecta todo. El Boletín Oficial del Estado es el mapa diario de la interacción entre la Administración y la vida de las personas. Empieza con un tratado internacional con la ONU sobre el futuro de las ciudades y acaba con el impacto concreto sobre los olivos de secano de una parcela en Jaén que pertenece a una persona con nombre y apellidos. Me impresiona el nivel de detalle. ¿Te imaginas a Antonia en Jaén sin saber que su nombre y sus olivos han salido hoy en el mismo documento que un plan de telemedicina de vanguardia y una estrategia nacional de drones? Hay una poesía extraña en eso, ¿no te parece? Blay es la materialización de cómo las decisiones tomadas en despachos, ya sea en Madrid, Barcelona o Nueva York, terminan afectando a la realidad tangible y cotidiana. Es el electrocardiograma del país. Ves los grandes picos de inversión, los valles de la burocracia y, de vez en cuando, el latido pequeño y constante de una notificación a una ciudadana en un pueblo pequeño. Entonces, si volvemos a la pregunta del principio, ¿qué nos dice esta radiografía? ¿Qué significa todo esto? Pues nos muestra un Estado en plena tensión, funcionando a múltiples velocidades. Por un lado, gestiona el presente y sus heridas, como las ayudas a las víctimas o las pensiones. Ujú. Por otro, invierte en un futuro tecnológico con la telemedicina y los drones, aunque quizá con algo de retraso. Y a la vez, sigue construyendo grandes infraestructuras físicas mientras intenta, al menos sobre el papel, reducir su propia complejidad burocrática. Un mosaico de acciones que van de lo global a lo hiperlocal, de lo futurista a lo más terrenal. Exacto. Y esto nos deja con idea para reflexionar. Los documentos de hoy muestran una apuesta muy fuerte por sistemas inteligentes y la optimización de recursos, Sí. ya sea en la gestión de la salud o en la planificación industrial. La pregunta es, a medida que la administración se vuelve más tecnológica, más automatizada, más basada en datos, ¿cómo evoluciona la relación entre la ciudadanía y el Estado? Buena pregunta. ¿Qué se gana en eficiencia y qué elemento humano, como la atención a la brecha digital que mencionabas antes, podría ser necesario proteger o reforzar de manera intencionada en ese nuevo escenario?